Buenos días y bienvenidos al webinario Plimsoll con el que damos cierre a esta primera mitad del ejercicio 2022. Hoy vamos a examinar cómo podemos superar a nuestra competencia en un marco económico tan complicado e impredecible como el actual. Con independencia del sector en el que opere, los clientes a los que sirva o los productos o servicios que ofrezca, hay algunas métricas clave que les servirán como punto de referencia para compararse con sus rivales y mantenerse un paso por delante de ellos, y hoy vamos a abordarlos en este webinario. La mitad del año es siempre un punto clave en el calendario para hacer balance de nuestros resultados, comprobar si el progreso de los primeros 6 meses está en línea con las previsiones y expectativas y, a partir de los resultados de esta evaluación, reexaminar nuestras estrategias. Es importante que nos preguntemos y que averigüemos si necesitamos replantear nuestros objetivos por estar muy por delante de la competencia o si por el contrario nos estamos quedando atrás. Desde nuestra posición de líderes empresariales, a menudo nos resulta difícil obtener una visión clara de estas cuestiones estratégicas. Y siendo honestos, una pandemia global, la inflación crónica, la escasez de todo tipo de recursos, desde personal hasta materiales, y las sucesivas crisis están haciendo de 2022 otro año difícil para los negocios. A buen seguro son muchas las preguntas que les están surgiendo en estos momentos. Por ejemplo, ¿serán capaces de hacerse con los materiales que necesitan en sus procesos productivos a un precio que les permita obtener ganancias? Por otra parte, y en el nuevo contexto de relaciones internacionales, ¿seguirá siendo viable su modelo de negocio? ¿Será capaz de atraer a suficientes profesionales a medida que se agrave la crisis de contrataciones y los empleados tengan el poder en la elección de puestos y en la negociación de salarios? La lista de preguntas estratégicas que plantearse en los niveles directivos es hoy más larga que nunca. Como tomadores de decisiones y responsables del éxito de sus negocios en estos tiempos económicos convulsos, el enfoque es clave. Es esencial concentrarse en los competidores que realmente importan, los más directos, los que operan en nuestra esfera de influencia más cercana, para aprender lo máximo posible de ellos. En este sentido, podemos plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Están estos competidores creciendo? Y, en este caso, ¿cómo afecta este crecimiento a su propio negocio? ¿El crecimiento de sus competidores les está resultando rentable o simplemente están persiguiendo un aumento de las ventas a costa de un sacrificio de sus márgenes? ¿Qué competidores son más eficientes y están sacando el máximo partido a los recursos con los que cuentan? ¿Quiénes se están cargando de deudas hasta el punto de perder el control? Y si usted quisiera adquirir a un competidor cercano para consolidar su posición, ¿cuál sería la mejor opción? Una lista de 5, 10 o 20 competidores cercanos será probablemente suficiente para comprender a quién debe superar en primer lugar. El siguiente paso será ampliar la visión, el enfoque, mirar más allá dentro de su mercado. Y en esta fase debe preguntarse otras cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde están los focos de rendimiento excepcional más allá de su esfera inmediata de interés? ¿Qué nichos podrían ofrecerle los mejores resultados? ¿Qué áreas debería evitar? ¿Qué otras incógnitas ofrece el sector en su concepción más extensa? ¿Y qué oportunidades le ofrece este mismo sector? Al cierre de la primera mitad de 2022 es importante que revise los objetivos e indicadores clave de rendimiento que se fijó al comienzo del ejercicio y, si es necesario, que los restablezca. Este ejercicio, esta actividad, debe basarse en lo que ya conocemos y prever contingencias en tantos escenarios como podamos imaginar para asegurarnos de que estamos en el camino correcto para llegar a nuestra meta. Para lograrlo de forma efectiva, es esencial disponer de la mejor inteligencia financiera posible para concretar cada decisión y cambio de dirección, de modo que pueda permanecer siempre un paso por delante de su competencia en sus mercados clave. En este webinario vamos a ver los 4 indicadores clave de rendimiento principales que debe examinar en su viaje empresarial hacia 2023. Crecimiento y cuota de mercado, rentabilidad, productividad y valor total de su negocio. Respecto al crecimiento y la cuota de mercado, el primer paso para establecer sus indicadores de rendimiento clave en esta área para 2023 es evaluar varios elementos fundamentales en su desempeño comercial. ¿Se está recuperando su crecimiento al ritmo del promedio de la industria? ¿Está creciendo más rápido que 5 o 10 de sus competidores directos o se está quedando atrás? ¿Hay otras compañías en su mercado que estén teniendo buenos resultados y a las que pueda emular? ¿Y qué tamaño quiere alcanzar? Si el último par de años ha traído una demanda sin precedentes a sus mercados clave, ¿cómo puede asegurar sus ganancias y evitar una caída dolorosa cuando regresemos a las condiciones en las que habitualmente ha operado?
Y si por el contrario su sector ha sido de los más afectados por la pandemia, ¿está su negocio participando en el repunte tras la crisis? Además, hay que tener en cuenta que existen otros factores macroeconómicos que han tomado el relevo a la pandemia y muy probablemente desalentarán el crecimiento, como la guerra en Ucrania o la inflación galopante. Podemos poner ejemplos de algunos de los sectores que pueden verse afectados por estas circunstancias. En el sector de los productos frescos, que ya estaba afectado por la climatología, se está viendo cómo sus márgenes se desploman ante la espiral inflacionista y cómo los consumidores reducen sus compras. Y debemos preguntarnos si existen oportunidades reales en este mercado. En el transporte terrestre de pasajeros es difícil lograr el crecimiento a causa del constante incremento del precio del combustible y de los seguros o la falta de personal, que están haciendo la actividad cada vez más difícil. En cuanto a la hostelería, las ansias por regresar a los lugares de ocio tras la pandemia se han calmado y la crisis por el aumento del coste de la vida se está agudizando. ¿Habrá suficiente demanda para lograr que el sector más afectado por la crisis sanitaria crezca? En cuanto al sector inmobiliario, son muchas las señales de alarma económicas que apuntan a una nueva y peligrosa burbuja inmobiliaria que pronto podría explotar. El coste de la vivienda está rompiendo récords, pero la incertidumbre está retrasando el cierre de las operaciones de compra-venta. ¿Cómo pueden las agencias inmobiliarias asegurarse de tener suficiente margen de crecimiento en los próximos 2 años? Sin embargo, los momentos más duros de la pandemia han demostrado cómo algunas industrias florecen a pesar de todo. ¿Qué sectores pueden prosperar o simplemente ser impermeables a las turbulencias que viviremos en lo que queda de ejercicio y en 2023? Según el análisis Plimsoll, algunos sectores destacados son el aeroespacial, que aunque en España siempre se ha mantenido en un segundo plano, los esfuerzos se redoblarán a partir de este mismo ejercicio e incluirán la creación de la Agencia Espacial Española. También el sector de la ciberseguridad, dado que el avance de las nuevas tecnologías ha generado una fiebre del oro en el ámbito de las soluciones de ciberseguridad para mitigar sus vulnerabilidades, y en el mercado español encontramos un número creciente de empresas innovadoras. Y como último ejemplo podemos hablar del sector de la robótica, dado que la escasez de recursos humanos, un fenómeno mundial agravado por el ausentismo laboral relacionado con la pandemia del COVID, provocará un aumento de la automatización y robotización de los procesos de producción. A lo largo de la historia siempre ha habido determinados sectores que han mostrado un crecimiento y un beneficio sobresalientes, mientras que las compañías que operan en otras industrias suelen atravesar dificultades. Sin embargo, el objetivo de este webinario es mostrarle cómo puede mantenerse un paso por delante de sus competidores más directos y cómo pueden identificar oportunidades fuera de su zona de confort con independencia del mercado en el que operen. Por ello, nos gustaría plantear a todos los asistentes a este seminario online el siguiente desafío. Piensen un momento y nombren a los rivales clave que están superando y a aquellos a los que su negocio está dejando atrás. A los rivales emergentes que causarán disrupciones en el mercado en el ejercicio 2023 que podrían afectar a su negocio. A las compañías de su sector que más están creciendo y, a ser posible, lo que están haciendo de forma diferente que les permite destacar. Y los nichos de actividad de su sector que más están creciendo o con mayor potencial y hacia los que su propio negocio podría pivotar en el próximo ejercicio. Si no puede responder a estas preguntas de forma instantánea, quizá pueda beneficiarse de las herramientas de Plimsoll que le ofrecerían las respuestas que busca. Podemos ayudarle a evaluar el estado de la partida, es decir, las condiciones del mercado en el que está jugando, así como a identificar las mejores oportunidades de crecimiento en 2023 y a los actores que presentan un mejor rendimiento, a comparar su propio desempeño y a desarrollar o redefinir su estrategia en línea con estos hallazgos. El segundo indicador clave para mantenerse en primera línea en su mercado es la rentabilidad. Como suele decirse, las ventas alimentan la vanidad, pero el beneficio es cordura. Y esto en este ejercicio 2022 es más cierto que nunca. Afirmar que muchas industrias, incluso aquellas que disfrutaron de un auge en sus ventas en los últimos 2 años, han tenido que luchar por alinear el crecimiento en las ventas con sus márgenes de beneficio, es una obviedad. Un crecimiento disparado de la facturación ha conllevado la necesidad de tener que reconfigurar la estructura y el modelo de negocio en tiempo real para lidiar con la explosión en la demanda, y esto nunca es una tarea sencilla. Tras los sucesivos confinamientos y las restricciones causadas por la pandemia, se han configurado unas nuevas normas que las compañías más dinámicas y con visión de futuro han sabido adoptar de forma temprana para asegurar sus márgenes de beneficio.
Los últimos 2 años han obligado a las empresas a estar más pendientes de lo que realmente necesitan, algo que no siempre sucedía en el pasado, y las unidades de negocio que no eran rentables directamente han tenido que cerrar. Como ejemplo más evidente de esto, los requisitos de los centros de trabajo se han reducido por la introducción del teletrabajo y de los modelos híbridos que combinan el trabajo desde casa y en la oficina, que han beneficiado tanto a empleados como a empleadores. Y las empresas a la vanguardia de sus mercados se preguntan ahora por qué desperdiciar parte de su margen de beneficio en un costoso espacio de trabajo cuando pueden lograr más con una plantilla trabajando en remoto. En definitiva, son muchos los casos en los que un nivel de ventas menor ha conducido de hecho a la obtención de márgenes de beneficio mayores. Por ello, ¿cómo podemos establecer nuestros indicadores clave de rendimiento en términos de rentabilidad después de unos cuantos años de incertidumbre que aún persiste? En esta tarea, las compañías tendrán que afrontar varias áreas clave y hacerse determinadas preguntas. ¿Cómo de rentable es su negocio en comparación con el mercado en el que opera y cuáles son las tendencias de rentabilidad prevalentes? Hay que tener muy presente que en algunos sectores simplemente ser más rentable que otro competidor puede ser más que suficiente. También cómo se compara con su grupo de pares, es decir, con sus 5 o 10 competidores más directos. ¿Qué partes de su negocio continúan generando ganancias? ¿Qué recursos necesita para dar servicio a estas partes del negocio más rentables? Y si realmente se necesitan instalaciones tan grandes, flotas de vehículos, gastos de viaje y recursos similares. Y por último, ¿en qué otros mercados más rentables podríamos entrar? La forma en la que hacemos negocios está cambiando, probablemente de forma permanente. Estos cambios tendrán un impacto directo en la rentabilidad y también en la forma en que se mide. Por ejemplo, es posible que incluso con una pequeña fracción del personal trabajando desde casa con un portátil se reduzcan los gastos de alquiler y otros gastos asociados al centro de trabajo que tradicionalmente se restaban directamente del resultado final. Los negocios más dinámicos comprenden que los resultados obtenidos son más importantes que el presentismo y se han movido en esta dirección. Es muy posible, por ello, que los días de la microgestión estén contados. La otra vía principal de drenaje de los márgenes de beneficio es la cadena de suministro. No solo en España, sino en todo el mundo, estas cadenas se están sobreestirando hasta el punto de ruptura por la represión de la demanda en la economía mundial, que ha sido agravada en los últimos meses por la guerra en Ucrania. Los últimos 2 años han revelado oportunidades de diversificación mediante la entrada en nuevos mercados más rentables que los tradicionales. Hemos visto muchos ejemplos de ello, como la explosión de los modelos de negocio DTC o directos al consumidor. Por ejemplo, las empresas que habitualmente prestaban sus servicios a restaurantes pivotaron hacia el comercio electrónico de todo tipo de productos durante la pandemia. En cada área de la economía hemos encontrado un agente disruptor que ha abrazado el modelo DTC, directo al consumidor, en ocasiones un nombre bien establecido en la industria y en otras una startup con ganas de cambiar las reglas del juego. Como prueba de ello, no tenemos más que pensar que la compañía de taxis más grande del mundo no tiene ningún coche en propiedad, la mayor empresa de alquiler vacacional no tiene propiedades y el principal actor en el sector de la entrega de comida a domicilio no produce esta comida. Los márgenes de beneficio están sometidos a una presión extrema y creciente, dado que los costes deben ser cubiertos aunque la facturación se reduzca. Incluso en aquellos sectores en los que las ventas se han disparado, cubrir la demanda de forma eficiente no está garantizado. Sin embargo, gracias a las lecciones aprendidas en la pandemia, se han establecido nuevas y más rentables formas de dirigir un negocio. Al igual que con las ventas, nos gustaría plantearles en este punto un reto de rentabilidad con la vista puesta en 2023, consistente en responder a las siguientes preguntas. Nombre a los competidores directos que son más rentables que su negocio y aquellos a los que está superando. Nombre a los rivales que están sacrificando sus márgenes para lograr un mayor crecimiento de las ventas. Nombre a las compañías más rentables en su sector y también explique o defina cómo logran este rendimiento estelar. Y por último, nombre los mercados con mayores márgenes de beneficio que el suyo hacia los que podría pivotar. Plimsoll ofrece evaluaciones gráficas y escritas de cada una de las compañías que operan en sus mercados clave. Podemos ayudarle a analizar la situación del sector, detectar en qué áreas de su rendimiento comercial y financiero podría mejorar y qué errores están cometiendo otros actores en el ámbito de la rentabilidad, para que así pueda desarrollar su propia estrategia a partir de estos descubrimientos de los datos. El tercer indicador que queremos abordar en este webinario es la productividad.
Mejorar los niveles de productividad, o dicho en otras palabras, conseguir más de nuestros recursos humanos, que pueden considerarse el activo más difícil de gestionar, es un reto perenne en la economía española y en general en cualquier economía. Durante la mayor parte de los últimos 2 años, muchos sectores se han beneficiado de la cobertura que el Gobierno les ha ofrecido a través de los expedientes temporales de regularización de empleo, los ERTE, pero a medida que la pandemia ha ido quedando atrás y estas ayudas han desaparecido, hay otros factores como la inflación, la caída del euro o la incertidumbre económica que han entrado en escena y han aumentado aún más la presión sobre la productividad. Estoy segura de que son pocos los empresarios, entre los asistentes o los empresarios en su conjunto, que no se han visto afectados por la escasez de personal, tanto estacional como permanente, que es un problema que no es sencillo de mitigar sin la intervención estatal. Quizá estos desafíos nos anuncian un incremento de la automatización de los procesos productivos para mejorar la tasa de productividad en España. En la transición al ejercicio 2023, los líderes empresariales se enfrentan a algunas preguntas complejas que deben responder para establecer sus indicadores clave de rendimiento en términos de productividad. ¿Qué tamaño queremos que alcance nuestro negocio en los próximos años? ¿Cuántas personas necesitaremos realmente para alcanzar este objetivo? ¿Qué recursos alternativos a los humanos podríamos utilizar para mejorar nuestro rendimiento? ¿Podemos perder suficiente personal de forma natural o debemos recurrir a los despidos? ¿Podríamos entrar en otros mercados y en ese caso podríamos formar a nuestro personal para operar en este nuevo escenario? La crisis del coronavirus presentó a las empresas una oportunidad única para recalibrar su negocio y prepararlo para lidiar con la nueva realidad. Dado que las compañías se han visto obligadas a concentrarse en las operaciones que generan ganancias, estamos en un buen momento para revisar nuestras necesidades de recursos humanos. Sin embargo, también debemos tomar precauciones para no cometer errores que nos pasen factura. Sirva como ejemplo la crisis de personal en los aeropuertos de Reino Unido, que ha sembrado el caos con la cancelación de cientos de vuelos en plena temporada vacacional. Encontramos ejemplos crecientes de industrias donde la tecnología está trabajando en beneficio de una mayor productividad. En el ámbito de la producción y el comercio minorista de alimentos, la automatización ha reemplazado a los recursos humanos en algunos puestos, al tiempo que ha mejorado la experiencia global de los clientes y ha aumentado la productividad del resto de la plantilla. En distribución, la introducción de innovaciones como la entrega por dron o la digitalización de contenidos está cambiando los modelos de distribución en numerosos sectores. Y en transporte, desde el registro automático en aeropuertos y estaciones de tren hasta los sistemas de conducción automática en todo tipo de medios de transporte, las mejoras en la productividad en este sector están bien documentadas. Con independencia de los clientes y mercados a los que sirva, lo que cualquier junta directiva o emprendedor puede hacer es asegurarse de que los indicadores clave de rendimiento que se marque en este sentido son desafiantes, pero al tiempo son realistas, es decir, que reflejan la realidad de su mercado al tiempo que los posicionan un paso por delante de sus competidores. Y ahora ha llegado el momento de plantear el reto de la productividad en 2023, es decir, una nueva serie de preguntas que les pedimos que respondan. Nombre a los competidores directos que son más productivos que su negocio, calcule un punto de referencia en productividad para cada uno de los sectores en los que opera, averigüe las ventas por empleado que debe obtener su negocio y cómo se compara este ratio con el de sus competidores, y calcule qué nivel de incremento de las ventas necesita alcanzar o qué reducción de plantilla necesita aplicar para superar el punto de referencia de su industria. De nuevo, Plimsoll puede ayudarle a establecer los indicadores clave de rendimiento en productividad correctos para 2023 y de este modo a situarlo entre los actores más eficientes de su mercado. Podemos proporcionarle una evaluación instantánea de su eficiencia global, una comparación frente a sus rivales, un benchmark de productividad en sus mercados e información sobre otros mercados que ofrezcan una mayor rentabilidad y hacia los que pueda pivotar o en los que pueda entrar. La última medida del rendimiento empresarial es cuánto vale la empresa y cuánto valor está generando para sus accionistas. Si atendemos al porcentaje financiero bruto, son los accionistas quienes más han perdido a causa de la pandemia y, en consecuencia, establecer un indicador clave de rendimiento para 2023 en el área del valor de mercado debe centrarse en añadir valor para aquellas personas que están financiando su negocio. Es evidente que toda tasación o estimación de valor está intrínsecamente relacionada con el beneficio que la empresa genera. Sin embargo, hay varias decisiones que los líderes empresariales deben tomar para establecer este indicador de rendimiento para los próximos 12 meses
considerando cuánto tiempo continuarán los accionistas financiando el negocio sin obtener el retorno adecuado, qué elementos del negocio están reduciendo su valor total, si está sacrificando las ganancias en términos de valor como parte de una estrategia a largo plazo para incrementar este valor aún más y qué valor se propone alcanzar en los próximos 12 meses. Hay empresas de sectores enteros de la economía que ven cómo su valor se hunde, se recupera y vuelve a tambalearse mientras sus ingresos y beneficios están totalmente a merced de la incertidumbre económica. En estos sectores, establecer el indicador clave de rendimiento de valor es extremadamente complicado por las numerosas variables y amenazas que hay que tener en cuenta. Sin embargo, es muy probable que la línea o tendencia en la valoración de cada una de las empresas que operan en este mercado sea más importante o nos diga más que la cifra final. Que las compañías que operan en estos sectores puedan entrar en 2023 con un valor creciente y unos planes claros para incrementarlo todavía más en los próximos años ya se considera un éxito. Por otra parte, hay otros sectores que han demostrado durante la pandemia ser mucho más robustos y prácticamente inmunes a cualquier disrupción y solo necesitan establecer un indicador de valor apropiado como en cualquier otro ejercicio. Para ello tienen que plantearse si sus actividades de negocio generan valor, cómo se compara este valor con el de sus competidores en sus mercados clave y cuáles son los siguientes pasos que deben tomar. Ciertamente las empresas que operan en sectores como el de los equipos de protección individual, las tecnologías de la información o la distribución, por poner algunos ejemplos, están afrontando otros retos para mantener el crecimiento que su valor ha experimentado en los últimos ejercicios y principalmente durante la pandemia. Las industrias de próxima generación, por otra parte, como las de los materiales avanzados, la entrega digital y otras que aún se encuentran en fase de ruptura en su ciclo de vida, tendrán unos indicadores de valor diferentes a los de los mercados tradicionales y bien establecidos. Pero como en todos los sectores, entender cómo se comparan estas empresas con sus competidores es fundamental en su planificación de futuro para asegurar su longevidad a lo largo del ciclo de vida de sus productos. En este momento nos gustaría plantearles el reto final centrado en la valoración de su negocio, para lo cual les pedimos que intenten responder a las siguientes preguntas. Calcule cuánto vale su negocio en este camino hacia 2023. Considere si su valor ha aumentado o ha descendido en el último año. Piense en qué pequeños cambios podría aplicar para incrementar su valor de forma instantánea y nombre a los rivales clave que están logrando incrementar su valor más rápido que usted. Como en el caso de los restantes indicadores clave de rendimiento, Plimsoll puede ayudarle a entender de forma instantánea lo que vale su negocio hoy, cómo se compara este valor con el de sus competidores directos y los puntos de referencia del sector. La capacidad de construir una estrategia para mejorar la valoración de su negocio y el retorno que genera para sus accionistas debería llevarle tan solo unos minutos y Plimsoll puede simplificar este proceso al máximo. Hemos visto en este webinario cómo establecer todos sus indicadores clave de rendimiento para 2023 va a resultar increíblemente complicado. Y la incertidumbre ante la marcha de una pandemia que aún no está superada al 100%, la inflación, los conflictos geopolíticos y otras posibles crisis de índole política que podrían surgir podrían hacerlo aún más difícil. Lo que cualquier empresa sí puede hacer en este contexto para mantenerse un paso por delante de su competencia es responder a estas tres preguntas esenciales. ¿Estamos adelantando a nuestros principales competidores? ¿Cómo nos comparamos con el resto de la industria? ¿Y qué puedo aprender de los demás? Usted conoce los mercados en los que opera mejor que nosotros, pero podemos proporcionarle los datos y los análisis que necesita para evaluar a las compañías que más le importan, mostrarle qué posición ocupa frente a ellas y revelarle el rendimiento de los mejores de forma instantánea. Este tipo de inteligencia financiera no está disponible en un formato tan práctico y fácil de digerir en ningún otro lugar como en Plimsoll. Mientras sus competidores están intentando organizarse, analizar y entender los datos financieros, Plimsoll le ofrecerá el análisis en profundidad inmediato, resumido y gráfico que necesita para tomar las mejores decisiones. A continuación vamos a mostrarles un vídeo que resume cómo Plimsoll puede ayudarlos a dominar su mercado en 2023.
Hemos llegado al final de este webinario sobre cómo mantenernos un paso por delante de nuestra competencia en 2023 y en agradecimiento a su asistencia queremos ofrecerles una copia gratuita de uno de nuestros informes complementarios en profundidad que habitualmente están reservados a nuestros clientes del sector de su elección. Esté atento a su bandeja de entrada porque pronto recibirá un email con un enlace a la página donde puede solicitar este informe. Si quiere recibir más información sobre cómo Plimsoll puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre el futuro de su negocio, no tiene más que enviar un correo a info@plimsoll.es o llamar al 91 123 11 49 y estaremos encantados de atenderle. Le deseamos lo mejor para los próximos 12 meses y esperamos que logre adelantar a sus rivales clave y dominar su mercado. Felices vacaciones y hasta pronto.